Buenos días, mis queridos. Qué bendición poder conversar con ustedes hoy. Soy Renata Montero Sánchez, 74 añitos bien vividos, residente desde hace más de 30 años, aquí en San Cristóbal de las Casas, en el interior de Chiapas. Pueden llamarme Doña Renata, como todos los pacientes hacían en el hospital. Hoy estoy sentadita aquí en mi portal con una taza de té de manzanilla en las manos, observando el movimiento de la calle mientras el sol de la mañana va calentando despacito. Adoro estas mañanas tranquilas después de tantos años despertando de madrugada para los turnos. Fui enfermera toda mi vida, ¿saben? Me jubilé hace apenas unos 5 años, después de más de 4 décadas cuidando gente. Miren qué cosa más bonita esta colección de broches de enfermería aquí en la pared. Cada uno cuenta una historia, representa un momento especial de mi carrera. Este doradito lo recibí cuando cumplí 30 años en el Hospital Santa Lucía. Y este azul vino con una carta de una familia que cuidé durante un parto difícil. Salvamos a la madre y al bebé. Gracias a Dios. Cada broche es como una medalla de honor para mí. Fue mi tía Zenaida quien me inspiró a seguir esta profesión. Era partera allá en el pueblo, en aquellos tiempos en que el hospital era cosa rara. La acompañaba a veces, siendo todavía jovencita, y veía cómo sus manos traían vidas al mundo. «Renata», decía ella, «no existe poder mayor que salvar una vida o ayudar a otra a nacer». Y tenía razón, ¿saben? Esa misión de cuidar a otros me acompañó toda la vida, en los momentos buenos y en aquellos que una preferiría olvidar. Hoy, aún jubilada, sigo ayudando en la capacitación de jóvenes enfermeras aquí en el Centro de Salud de la comunidad. Cada jueves por la mañanita doy una charla o una clase práctica para estos muchachos y muchachas, llenos de sueños y esperanza. Ver en sus ojos el mismo brillo que yo tenía cuando empecé me llena el corazón de alegría. Es como si pudiera pasar no solo el conocimiento técnico, sino también ese amor por el cuidar que ninguna facultad enseña. La gente aquí en San Cristóbal me conoce bien. Ahí va Doña Renata, dicen cuando me ven pasando hacia el centro de salud con mi bolsa llena de material para las clases. Si no fuera por ella, mucha gente no estaría aquí hoy. Eso me emociona, ¿saben? Saber que hice diferencia en la vida de tanta gente. Cada vida que ayudé a salvar, cada mano que sostuve en los momentos difíciles, cada familia que consolé en el dolor, todo eso valió la pena. Pero antes de continuar con mi historia, quería pedirles un favorcito. Si están disfrutando lo que estoy contando, hagan clic en ese botoncito de me gusta y suscríbanse al canal. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito están viéndome y a qué horita del día encontraron este video. ¿Tempranito? ¿Después de comer? ¿O ya de nochecita? Me encanta saber quiénes son las personas que están del otro lado, escuchando a esta viejita contar sus historias. Saben, mi vida no siempre fue tranquila como lo es hoy. Detrás de esta carrera de cuidar a otros, existe una historia de dolor que me hizo elegir este camino. Una historia que comienza con una cuna vacía y un corazón roto, pero que con el tiempo y la gracia de Dios encontró la manera de transformar el dolor en propósito. Y es sobre esto que quiero conversar con ustedes hoy. Nací en San Miguel de Allende, en el corazón de Guanajuato, en 1951. Era un pueblito que respiraba historia por todos los rincones, con sus iglesias antiguas y casas coloniales. Mi padre, Eustaquio Montero, era un comerciante respetado en la región. Tenía una tienda de abarrotes en la calle principal, donde vendía de todo un poco, desde harina y frijoles hasta telas y herramientas. Hombre alto, de hombros anchos y mirada severa, pocas veces lo vi sonreír. Cuando entraba a casa, el ambiente entero cambiaba, como si el aire se volviera más pesado. Mi madre, Olinda Pérez Montero, era lo opuesto. Pequeñita, de manos siempre ocupadas y sonrisa fácil. Ella conseguía iluminar cualquier rincón de la casa. Cosía para afuera, haciendo vestidos de fiesta y ajuares de novia que eran disputados por las muchachas del pueblo. A veces, cuando papá no estaba cerca, tarareaba canciones antiguas mientras trabajaba en el telar. Y yo me quedaba allí calladita, solo para oír aquella voz que parecía un pajarito.
Éramos 3 hermanos. Yo, la del medio, entre Aparicio, mi hermano mayor, y Hortensia, la pequeñita. Aparicio era el favorito de mi padre. Desde pequeño fue entrenado para asumir la tienda algún día. A los 10 años, ya sabía hacer cuentas de cabeza más rápido que muchos adultos. Hortensia, nacida 6 años después de mí, era una muñequita de porcelana con rizos dorados y una risa que contagiaba a todos. Mamá la vestía con ropita que ella misma hacía, siempre con encajes y bordados delicados. Nuestra casa quedaba en una callecita empedrada a 2 cuadras de la plaza principal. Era una casa amarilla con ventanas azules y un portal estrecho en el frente. En el fondo había un patio grande con árboles de guayaba, zapote y un limonero enorme que daba sombra para las tardes de juego. Teníamos también una pila de agua donde mamá lavaba la ropa y nosotros los niños nos refrescábamos en los días de calor. El día comenzaba tempranito en nuestra casa. Mamá se levantaba con las primeras luces para encender el fogón de leña y preparar el café que papá tomaba antes de abrir la tienda. El olor a café recién hecho y pan de elote recién salido del horno es un recuerdo que guardo hasta hoy como un tesoro. Después que papá y Aparicio salían, la casa se volvía más ligera. Mamá tarareaba sus canciones mientras arreglaba todo, y yo la ayudaba con los quehaceres más simples. Mi tarea preferida era barrer el patio. Con una escobita de palma que mamá hacía especialmente para mi tamaño, iba arrastrando las hojas secas y haciendo dibujos en el suelo de tierra. Mientras barría, inventaba historias en mi cabecita. Era siempre la misma. Yo era una princesa disfrazada de campesina, esperando el día en que un príncipe vendría a buscarme para vivir en un castillo lejos de allí. La escuela quedaba a 4 cuadras de casa. Era un edificio antiguo, con piso de tablas anchas que crujían con cada paso. La maestra Durbalina era una señora de cabellos canosos, recogidos en un moño apretado y lentes en la punta de la nariz. Rígida como una vara, no perdonaba un error de tablas de multiplicar o una lección mal hecha, pero a mí me gustaba estudiar y aprendía con facilidad, lo que me convertía en una de sus alumnas preferidas. Los juegos de aquel tiempo eran simples, pero nos daban tanta alegría. Saltar la cuerda en la acera de la iglesia, jugar a la ronda en el atrio de la parroquia, jugar a las canicas con piedrecitas escogidas a dedo en el arroyo. Los domingos, después de la misa de las 10, papá a veces nos llevaba a tomar nieve en la nevería de don Teodoro, un italiano que hacía la mejor nieve de zapote que he probado en mi vida. Los amigos eran parte importante de mi infancia. Tenía a Azucena, hija de la partera del barrio, que conocía todos los secretos de las plantas del monte. Óscar, niño travieso que sabía silbar imitando pajaritos. Y Consuelo, mi mejor amiga, que vivía al lado de casa y compartía conmigo sueños y confidencias. Juntos explorábamos cada rincón de aquel pedazo de mundo que era nuestro reino encantado. Las fiestas populares en San Miguel eran momentos mágicos. La fiesta de San Miguel Arcángel, con sus banderas coloridas y peregrinaciones recorriendo las calles. La Semana Santa, con procesiones que parecían ríos de velas encendidas serpenteando por las cuestas. Y lo mejor de todo, la fiesta de los Independencia, cuando la ciudad se llenaba de música y artistas de todas partes. En esas ocasiones, hasta papá se volvía más suave, permitiéndonos jugar hasta más tarde y comprando antojitos en los puestecitos de la plaza. Pero no todo eran flores. Alrededor de mis 8 años, comencé a notar algo extraño en el comportamiento de mi padre. Cuando volvía de la tienda, especialmente los viernes, después de hacer las cuentas de la semana, traía un olor fuerte a tequila. Esos días, mamá nos mandaba a quedarnos quietecitos para no molestar al padre que estaba cansado. Aprendimos a reconocer las señales, el andar más pesado, la mirada más turbia, la voz más alta. En noches así, yo abrazaba fuerte mi muñeca de trapo, la Florinda, hecha por mamá, y rezaba bajito para que el día amaneciera pronto. Una escena quedó grabada en mi memoria como fuego. Yo debía tener unos 10 años. Era noche de luna llena y papá llegó más tarde que de costumbre, oliendo a tequila de la cantina de Juvenal, una cantina a la salida del pueblo. Mamá le había guardado la cena,
pero algo en el sazón no le agradó. En un acceso de ira, volteó la mesa, esparciendo platos y comida por el suelo. Nunca olvidaré el ruido de la loza quebrándose y el silencio pesado que vino después. Mamá, sin decir una palabra, comenzó a limpiar el desorden. Yo, escondida detrás de la puerta de la cocina, vi cuando él agarró su brazo con fuerza y susurró algo que no pude oír. Su mirada, aquella mirada de miedo mezclado con resignación. Fue la primera vez que entendí que había algo muy mal en aquella casa, que debería ser nuestro puerto seguro. Fue por esa época que comencé a pasar más tiempo en la casa de mi tía Zenaida, hermana de mi madre, que vivía del otro lado del pueblo. Tía Zenaida era partera, conocida y respetada en toda la región. Soltera por elección, como ella misma decía, había elegido ser madre de todos los bebés que ayudaba a traer al mundo. Su casa era pequeña, pero acogedora, siempre con un olor bueno a hierbas secándose en el tendedero de la cocina. Allí me sentía segura. Allí aprendí la primera lección sobre el poder de curar, de cuidar, de acoger. En las tardes que pasaba con tía Zenaida, ella me enseñaba los nombres de las hierbas medicinales, para qué servían, cómo preparar los tés y ungüentos. Presta atención, Renatita, decía. Un día vas a necesitar saber estas cosas. No imaginaba cuánto aquellas palabras serían proféticas, ni cómo aquellos conocimientos simples plantarían en mí la semilla de lo que vendría a ser mi vocación. Fue también con tía Zenaida que aprendí sobre el milagro del nacimiento. A veces, cuando la llamaban para atender algún parto en el vecindario y mi madre lo permitía, yo iba con ella. Me quedaba en un rinconcito, observando todo con ojos abiertos de curiosidad y asombro. Ver aquella nueva vida llegando al mundo, oír el primer llanto del bebé, ser testigo de la alegría en el rostro de la madre, era algo que me fascinaba profundamente. En aquellos momentos, olvidaba el clima pesado de mi casa y soñaba con un futuro diferente. La infancia pasó así, entre el miedo que sentía en casa y la seguridad que encontraba en casa de tía Zenaida. Fue en ese contraste que comencé a entender que un día necesitaría elegir mi propio camino, y que ese camino tendría que llevarme muy lejos de aquella casa amarilla de ventanas azules, que poco a poco dejaba de ser un hogar para convertirse en una prisión de silencios y miedos no dichos. La adolescencia llegó trayendo cambios en el cuerpo y el alma. A los 13 años, en 1964, ya no era aquella niñita que jugaba despreocupada en el patio. México vivía tiempos turbulentos, con los recientes cambios políticos, pero en San Miguel las cosas parecían seguir su propio ritmo, como si el tiempo corriera más despacio entre aquellas montañas antiguas. En la escuela ahora estudiaba en el Colegio Normal Nuestra Señora de los Dolores, una casona imponente que formaba maestras y jovencitas prendadas de la región. Mamá hacía sacrificios para pagar mis estudios, muchas veces quedándose despierta hasta altas horas, cosiendo ajuares por encargo. El estudio es lo único que nadie puede quitarte, hija mía, decía ella, mientras sus manos habilidosas movían la aguja en la tela blanca. Fue en esa época que conocí al profesor Armando, que daba clases de ciencias. Un hombre de mediana edad, anteojos redondos y cabellos canosos en las sienes, que hablaba del cuerpo humano con un respeto y admiración que me fascinaban. Él notó mi interés por la materia y comenzó a prestarme libros extra. «Tienes ojos curiosos, Renata», me dijo cierta vez. «Ojos de quien quiere entender el mundo». Fue él quien primero plantó en mí la idea de que podría ser más que una maestra de primaria o una ama de casa. En casa, las cosas empeoraban gradualmente. El problema de papá con la bebida se agravaba. Los episodios de furia, antes ocasionales, se volvían más frecuentes. La tienda comenzó a enfrentar dificultades porque él espantaba a los clientes con su temperamento imprevisible. Aparicio, mi hermano, a los 17 años, ya prácticamente había asumido el negocio, intentando arreglar los estragos que papá hacía. Una tarde de domingo, cuando volvíamos de misa, encontramos la puerta de casa forzada.
Alguien había entrado y se había llevado el poco dinero que mamá guardaba en una lata de galletas y algunas joyas sencillas que eran herencia de mi abuela. Nunca descubrimos quién fue el ladrón, pero aquello sirvió de pretexto para que papá descargara su frustración en nosotros. Culpó a mamá por no haber guardado el dinero en un lugar mejor. Culpó a Aparicio por no haberse quedado en casa vigilando. Culpó hasta a la pequeña Hortensia por llorar demasiado por la muñeca que también había desaparecido. Aquella noche, acostada en la cama que compartía con mi hermana, escuché algo que nunca olvidé. Mamá y papá discutían en la cocina pensando que estábamos dormidas. «Estás acabando con esta familia, Eustaquio». La voz de ella, normalmente tan suave, tenía un tono firme que nunca había escuchado antes. «Mira el ejemplo que les estás dando a tus hijos». La respuesta de él vino como un trueno. «Tú no entiendes nada. ¿Crees que es fácil mantener esta casa? Si no fuera por mí, todos ustedes estarían en la calle». Después el ruido de una bofetada y el silencio, aquel silencio pesado que parecía más fuerte que cualquier grito. A partir de ese día, comencé a planear en secreto mi huida de aquel ambiente, no de forma literal, sino a través de los estudios. Me dediqué con ahínco a las materias escolares, especialmente a las ciencias. Los fines de semana continué frecuentando la casa de tía Zenaida, ahora no solo como refugio, sino como aprendiz. Ella percibió mi interés creciente por su trabajo y comenzó a enseñarme de forma más metódica. «Mira, Renatita, cómo el cuerpo de la mujer es un templo sagrado», decía mientras me mostraba ilustraciones en un libro antiguo de anatomía. «Aquí, en este espacio protegido, la vida comienza. Es el mayor milagro que existe». Sus manos arrugadas señalaban los dibujos mientras explicaba los misterios de la gestación y el parto, con una mezcla de conocimiento científico y sabiduría popular. Pero recuerda siempre, este milagro necesita ser respetado y protegido. A los 16 años, comencé a acompañar a tía Zenaida en sus atenciones, no solo como observadora, sino como ayudante. Preparaba los trapos limpios, hervía el agua, organizaba las hierbas para los tés posparto. En cada casa que entrábamos, yo observaba atentamente cómo ella tranquilizaba a las parturientas con palabras de consuelo y orientaciones precisas. «Respira profundo, hija mía. Tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Confía en él», repetía con su voz calma mientras masajeaba la espalda de las mujeres en trabajo de parto. Fue en una de esas visitas que conocí a Gerardo Sánchez, un joven médico recién graduado que había venido de la Ciudad de México para hacer un periodo de residencia en el pequeño hospital de San Miguel. Lo habían llamado para un parto complicado, el mismo que tía Zenaida atendía. Era un caso de bebé sentado y la parturienta ya estaba exhausta después de muchas horas de trabajo de parto. Recuerdo como si fuera hoy. La escena en la pequeña casa de adobe, iluminada apenas por lámparas de petróleo, la mujer gimiendo en la cama, el marido nervioso afuera y nosotros, tía Zenaida, doctor Gerardo y yo, luchando juntos para traer aquella vida al mundo, con seguridad. Fue la primera vez que vi la medicina tradicional y el conocimiento popular trabajando lado a lado, sin rivalidad, solo con el objetivo común de salvar a la madre y al hijo. «Tienes buenas manos, muchacha», me dijo el doctor. Gerardo después, cuando ya estábamos afuera, bajo el cielo estrellado de Guanajuato. Manos que nacieron para curar. Me sonrojé hasta la raíz del cabello con aquel elogio venido de un doctor de verdad. Aquella noche, caminando de regreso a casa, junto a tía Zenaida, tomé una decisión. Sería enfermera. No solo partera como mi tía, sino una profesional con diploma, capaz de trabajar en hospitales y clínicas, llevando consuelo y curación a quien lo necesitara. El doctor. Gerardo comenzó a frecuentar la casa de tía Zenaida los domingos, interesado en aprender sobre las hierbas medicinales y los conocimientos tradicionales que ella dominaba. Y yo, claro, aprovechaba esas visitas para absorber cada migaja de información médica que él dejaba caer. Preguntaba sobre los instrumentos que usaba, sobre los remedios modernos, sobre las enfermedades que trataba en el hospital. Mi curiosidad parecía no tener fin, y él,
gentil y paciente, respondía todo con detalles. No tardó para que aquella admiración profesional se transformara en algo más. A los 17 años, yo ya estaba completamente enamorada del joven doctor, con sus ojos verdes, su manera calma de hablar y su dedicación a los pacientes. Pero guardaba ese sentimiento en secreto, convencida de que un médico formado jamás se interesaría por una simple muchacha del interior, hija de un comerciante problemático. El tiempo pasó y en 1968, a los 17 años, concluí mis estudios en el Colegio Normal. La graduación fue un día de fiesta y lágrimas. Mamá estaba allí orgullosa, con un vestido azul que ella misma había cosido para la ocasión. Hortensia, mi hermanita, ahora con 11 años, no se despegó de mi mano en todo el día. Aparicio vino rápidamente, pero enseguida tuvo que volver a la tienda. Papá no apareció. Dijo que tenía negocios que resolver, pero todos sabíamos dónde estaba realmente, en la cantina de Juvenal, ahogando en tequila las frustraciones de una vida que no salió como planeaba. La sorpresa del día fue la presencia del doctor Gerardo en la ceremonia. Vino discretamente, se quedó en el fondo del salón, pero hizo cuestión de felicitarme al final. «Felicidades, Renata. Este es solo el primero de muchos diplomas que vas a conquistar», dijo, entregándome un pequeño paquete. Dentro había un libro de anatomía, el mismo que él usaba en sus estudios, y una tarjeta que decía: «Para la futura mejor enfermera que México ya vio, creo en ti». Aquel gesto me dio valor para el paso siguiente. En la semana posterior a la graduación, durante una de las cenas silenciosas en casa, anuncié que pretendía mudarme a Querétaro para estudiar enfermería. El silencio que siguió fue cortante. Papá dejó caer el tenedor que chocó contra el plato. «¿Y quién va a pagar por esta locura?», preguntó con voz cargada de desdén. «Ya gastamos demasiado dinero en tus estudios. Es hora de que ayudes en casa, no de seguir siendo una carga». Antes de que pudiera responder, mamá intervino. «Ganó una beca, Eustaquio. La hermana Gersina del colegio lo arregló todo. Va a quedarse en el alojamiento de las estudiantes del Hospital San Vicente. No va a costarnos nada». Era verdad. La madre superiora del colegio, sabiendo de mi sueño y mi buen desempeño, había arreglado todo entre bastidores. Pero papá no se convenció fácilmente. «¿Y quién va a ayudar a tu madre con Hortensia? ¿Quién va a ayudar en la tienda cuando lo necesitemos? Siempre pensando solo en ti misma, esta niña». «Yo me encargo, Eustaquio», dijo mamá con aquella calma que solo ella tenía. «Nuestra hija merece esta oportunidad». Fue la primera vez que la vi enfrentar a papá directamente. Algo había cambiado en ella también. Tal vez había percibido que si no me ayudaba a salir de allí, yo acabaría atrapada en la misma vida que ella. Los meses siguientes fueron de preparación y despedidas. Tía Zenaida me dio un cuaderno lleno de anotaciones sobre plantas medicinales y cuidados con parturientas. «Para que nunca olvides las raíces de tu conocimiento», dijo. Consuelo, mi amiga de infancia, ahora novia del hijo del panadero, me dio un rosario bendito para protegerte lejos de casa. Y el doctor Gerardo, el doctor Gerardo me dio más que un regalo. Me dio una promesa. En la víspera de mi partida, nos encontramos por casualidad en la plaza de la parroquia. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Él me contó que su residencia en San Miguel estaba terminando y que volvería a Ciudad de México en algunas semanas. «Pero no quiero perder contacto contigo, Renata», dijo, sus ojos verdes fijos en los míos. «Quiero saber cómo va tu progreso en la facultad. Quiero seguir formando parte de tu vida, si me lo permites». Mi corazón se disparó. Era la primera vez que insinuaba algo más allá de la amistad y el interés profesional. Antes de que pudiera responder, sacó del bolsillo un pequeño broche plateado en forma de lámpara, el símbolo de la enfermería. «Para que nunca olvides tu propósito», dijo, prendiendo el broche en el cuello de mi vestido. «Y para tener siempre un poquito de luz en el camino». Nos despedimos con la promesa de intercambiar cartas. Yo partiría al día siguiente, en el primer autobús a Querétaro,
llevando conmigo sueños más grandes que la pequeña maleta de cuero que mamá había preparado con tanto cariño. No imaginaba entonces que la vida tenía planes tan diferentes de lo que soñábamos. No imaginaba que antes de poder realmente comenzar mi nueva jornada, el destino me traería de vuelta a San Miguel para enfrentar el mayor dolor y el mayor desafío de mi existencia. Enero de 1969 llegó con lluvias torrenciales en Guanajuato. Yo debería estar en Querétaro, comenzando mi nueva vida. Pero el destino tenía otros planes. Una semana antes de mi partida, recibí una carta del Hospital San Vicente informando que el inicio de las clases sería retrasado por un mes debido a reformas de emergencia en el alojamiento de las estudiantes. Me quedé destrozada, pero no había nada que hacer sino esperar. Fue en ese tiempo extra en San Miguel que mi relación con Gerardo floreció de verdad. Con mis planes de partida ya conocidos por todos, ya no necesitábamos esconder nuestra aproximación. Comenzamos a encontrarnos abiertamente, a veces en la plaza de la parroquia, otras en la biblioteca municipal y ocasionalmente para un café en la confitería Estrella, siempre acompañados por algún conocido para mantener las apariencias, como mandaban las costumbres de la época. «Voy a esperarte a que te gradúes, Renata», me decía durante esos encuentros, sus ojos verdes rebosando sinceridad. «Cuando termines tus estudios, podremos trabajar juntos. Imagina, un médico y una enfermera lado a lado, cuidando de quien lo necesita». Aquellas palabras eran bálsamo para mi alma, especialmente considerando el ambiente pesado que continuaba enfrentando en casa. Papá, ahora desempleado tras finalmente perder la tienda por las deudas, pasaba los días entre la cama y la cantina de Juvenal. Aparicio había conseguido empleo como dependiente en una tienda más grande y mantenía la casa con su salario modesto. Mamá continuaba cosiendo sin parar y yo ayudaba como podía, dividiendo mi tiempo entre la casa, la asistencia a tía Zenaida y los preciosos momentos con Gerardo. Fue en ese periodo que ocurrió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una noche lluviosa de febrero, después de un día particularmente difícil, en que papá volvió más ebrio que lo normal, Gerardo me encontró a la salida de misa. Estábamos protegidos de la lluvia bajo el alero de la iglesia, cuando él, visiblemente nervioso, sacó una pequeña caja del bolsillo del saco. «Sé que no es el momento ideal, que estás a punto de partir para realizar tus sueños», dijo, abriendo la cajita para revelar un anillo sencillo con una pequeña piedra azul. «Pero no consigo guardar más lo que siento. Renata Montero, ¿aceptarías casarte conmigo cuando termines tus estudios?» Me quedé sin aliento. Allí estaba todo lo que más deseaba: amor, respeto y la promesa de una vida lejos de aquella casa que se había convertido en una prisión. Pero también estaba mi sueño de estudiar, de convertirme en una profesional independiente. «Gerardo, no sé qué decir», balbuceé, lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia que ocasionalmente nos alcanzaban. «Di que lo vas a pensar», sonrió comprensivo. «No te estoy pidiendo que renuncies a nada, solo te pido tener un lugar en tu futuro». Acepté el anillo, prometiendo dar una respuesta antes de mi partida a Querétaro. Volví a casa aquella noche con el corazón más ligero que hacía mucho no sentía. El pequeño anillo escondido en un pañuelito dentro del bolsillo del vestido. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a mamá a tender la ropa en el tendedero del fondo, sentí un fuerte mareo. No le di importancia, pensando que era resultado de la emoción de la noche anterior. Pero en los días que siguieron, aparecieron otros síntomas: náuseas matutinas, cansancio extremo, aversión a ciertos olores. Mamá, con su mirada que parecía ver a través del alma, fue la primera en notar. «Hija», me llamó un día, cuando estábamos solas preparando la comida. «¿Tú y el doctor Gerardo, ustedes?» No completó la frase, pero no era necesario. El rubor instantáneo en mi rostro fue respuesta suficiente. Habíamos sido imprudentes, Gerardo y yo, una tarde en que la pasión habló más alto que la razón. Solo una vez, en una visita a la casa de una paciente que había dado a luz, cuando nos quedamos solos por algunos momentos y nos dejamos llevar por los sentimientos que crecían entre nosotros. «Mamá, yo creo…»
Creo que estoy esperando un hijo, confesé finalmente, las lágrimas escurriendo sin control. No era vergüenza lo que sentía, sino miedo. Miedo de la reacción de papá. Miedo de perder mi beca de estudios. Miedo de que Gerardo, a pesar de la propuesta de matrimonio, se alejara al saber la noticia. Mamá me abrazó en silencio por un largo rato. Después, secando sus propias lágrimas, dijo con voz firme: «Vamos a enfrentar esto juntas, hija mía. Primero necesitamos estar seguras. Después necesitas contárselo al doctor Gerardo». Tía Zenaida confirmó mi embarazo algunos días después. «Estás de casi 2 meses, Renatita», dijo después de examinarme con sus manos expertas. «El bebé debe nacer allá por el fin de septiembre». Cuando le conté la noticia a Gerardo, su reacción inicial fue de shock, después de alegría genuina. «Vamos a adelantar la boda», decidió en el acto. «No voy a dejarte enfrentar esto sola, Renata. Te amo». Marcamos la boda para finales de marzo, una ceremonia sencilla en la parroquia. La noticia del embarazo, sin embargo, necesitaría permanecer en secreto hasta después de la unión para evitar escándalos en el pequeño y conservador San Miguel. Mis planes de ir a Querétaro fueron postergados indefinidamente. La vida estaba tomando un rumbo completamente diferente del que había soñado, pero aún así había esperanza en el horizonte. El gran problema era cómo contárselo a mi padre. Mamá creyó mejor esperar el momento adecuado, tal vez cuando estuviera más calmado o sobrio, pero el momento adecuado nunca llegó. Una semana antes de la fecha marcada para la boda, Gerardo fue llamado con urgencia a Ciudad de México. Su madre había sufrido un derrame y estaba hospitalizada en estado grave. «Vuelvo lo más rápido posible», prometió en la estación de autobús, abrazándome fuerte. «Espérame, cuídate y cuida a nuestro hijo». Fueron los días más largos de mi vida. La ausencia de Gerardo, sumada a la ansiedad por la salud de su madre y la incertidumbre sobre nuestro futuro, me dejó fragilizada. Para empeorar, papá comenzó a notar los cambios en mi cuerpo, las náuseas frecuentes, la ropa que ya no me quedaba tan bien. «¿Qué está pasando contigo, muchacha?», me confrontó una noche, su aliento cargado de tequila. «Te estás poniendo como una cerda». Mamá intentó intervenir, pero él la empujó a un lado. «Cállate, mujer, estoy hablando con ella». Sus ojos inyectados me miraban con una mezcla de rabia y sospecha. «¿Es esto lo que andas haciendo mientras deberías estar ayudando en casa, enredándote con ese doctorcito de la ciudad?» En aquel momento tomé una decisión. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo que aquel hombre. A la mañana siguiente, tan pronto como salió para la cantina de Juvenal, arreglé mis pocas cosas y me fui a la casa de tía Zenaida. «Me quedaré aquí hasta que Gerardo vuelva», anuncié. Mamá no intentó impedirlo. Al contrario, me ayudó a cargar mi pequeño bulto, besó mi frente y dijo: «Es lo mejor, hija mía. Yo me encargo de tu padre». Marzo se convirtió en abril y abril estaba casi en su fin, cuando finalmente recibí noticias de Gerardo. Un telegrama corto: «Madre falleció. Necesito resolver asuntos en CDMX. Vuelvo en 2 semanas. Todo mi amor». 2 semanas se transformaron en 1 mes, luego en 2. Las cartas venían escasas, siempre con explicaciones sobre complicaciones con el inventario, la venta de la casa de la madre, detalles burocráticos que lo retenían en Ciudad de México. En cada carta reafirmaba su amor y su compromiso conmigo y con el bebé. «Pronto estaremos juntos, mi amor. Ten solo un poco más de paciencia». Mientras tanto, mi barriga crecía, así como mi angustia. Tía Zenaida fue mi puerto seguro en ese periodo, cuidándome como si fuera su propia hija. Ella monitoreaba mi embarazo, preparaba tés para aliviar las molestias y me enseñaba todo sobre lo que esperar durante el parto. «Va a ser aquí mismo en esta casa», decidió. «Con estas mis manos que ya han traído tantas vidas al mundo, voy a traer a tu hijito también». Mamá venía a visitarme siempre que podía, trayendo pequeños regalitos para el bebé. Un gorrito de lana, un zapatito de crochet, una mantita diminuta que ella misma había cosido. Hablaba poco sobre papá, solo decía: «Él está siguiendo su vida y nosotras la nuestra».
Septiembre finalmente llegó y con él la ansiedad de la espera final. Gerardo había escrito, prometiendo estar de vuelta hasta el día 15, a tiempo para el nacimiento. Ya resolví casi todo por aquí. Alquilé una casa pequeña, pero confortable, en San Miguel, para comenzar nuestra vida. Apenas puedo esperar para verte, para conocer a nuestro hijo. El día 20 de septiembre de 1969 sentí las primeras contracciones. Era una tarde calurosa y estaba ayudando a tía Zenaida a organizar sus hierbas cuando el primer dolor me cogió por sorpresa. «Comenzó, tía», dije, sosteniendo mi barriga, ahora enorme. Tía Zenaida actuó con la calma y eficiencia de siempre. Preparó el cuarto, hirvió agua, separó trapos limpios y sus herramientas de partera. «Ve con calma, niña. El primer hijo suele demorarse. Tenemos tiempo». Mandó a un niño del vecindario llevar un recado a mi madre y otro al hospital, en caso de que necesitáramos ayuda médica. De Gerardo, ninguna noticia en los últimos 3 días. Yo esperaba que estuviera en camino, tal vez hasta llegara a tiempo para ver a nuestro hijo nacer. Las horas pasaron y las contracciones se fueron haciendo más intensas y más cercanas. Mamá llegó al anochecer, jadeante de tanto correr. «Estoy aquí, hija mía», dijo, sosteniendo mi mano. «Todo va a salir bien». La noche avanzó y mi trabajo de parto progresaba lentamente. Tía Zenaida monitoreaba todo, orientándome a respirar, a cambiar de posición, a descansar entre las contracciones. Mamá mojaba mis labios secos y secaba el sudor de mi frente. Yo me aferraba a la fuerza de aquellas 2 mujeres, mis pilares, mientras mi cuerpo trabajaba para traer una nueva vida al mundo. Fue entonces que la puerta se abrió con violencia. Una silueta tambaleante entró en el cuarto, trayendo consigo el olor fuerte a tequila que conocía tan bien. «¿Así que es aquí donde te escondes, desgraciada?», tronó la voz de papá en el pequeño cuarto. «Yo lo sabía. Sabía que estabas cargando al bastardo de ese médico de mierda». El terror me paralizó. En medio de una contracción particularmente fuerte, vi a papá avanzando hacia la cama donde yo estaba acostada, los ojos vidriosos de odio y alcohol. Tía Zenaida se colocó entre nosotros, pequeña, pero valiente, como una leona. «Sal de mi casa ahora, Eustaquio. Tu hija está en trabajo de parto». «Cállate, vieja entrometida». La empujó con fuerza, haciéndola caer contra la mesa de madera. El ruido del cuerpo de ella golpeando contra el mueble y después en el suelo fue horrible. Mamá gritó corriendo a socorrer a su hermana. Y entonces él estaba al lado de mi cama, su rostro contorsionado de furia, tan próximo al mío que podía sentir su aliento podrido. ¿Dónde está él? ¿Dónde está el doctor que arruinó la vida de mi hija? Huyó, ¿no? Te dejó aquí, barrigona, avergonzando a nuestra familia. «Papá, por favor», supliqué entre lágrimas y dolores. «El bebé está naciendo. Por favor». Lo que sucedió a continuación permanece como el momento más terrible de mi vida. En su acceso de furia, papá agarró mis hombros y comenzó a sacudirme violentamente. «Nunca debiste haber nacido y este tampoco va a nacer», gritaba mientras yo trataba de protegerme y a mi bebé. Mamá intentó alejarlo, pero él la arrojó contra la pared de un solo golpe. Volvió entonces hacia mí, y con un movimiento brutal arrancó las cobijas que me cubrían y presionó con fuerza mi barriga dilatada. El dolor fue indescriptible. Un grito desgarró mi garganta mientras sentía algo rompiéndose dentro de mí. «Mira lo que le hiciste a nuestra familia», continuaba, ahora sacudiendo mi cuerpo con violencia. «Todo el pueblo riéndose de nosotros, del comerciante que no consiguió controlar a su propia hija». No sé cuánto tiempo duró aquella pesadilla. En algún momento escuché un ruido en la puerta y voces masculinas. Eran vecinos atraídos por los gritos. Finalmente consiguieron dominar a mi padre y arrastrarlo afuera, pero el daño estaba hecho. Cuando tía Zenaida, aún aturdida de la caída, consiguió volver para examinarme, su rostro palideció. «Está saliendo mucha sangre», murmuró. «Y el bebé cambió de posición». Las horas que siguieron fueron un borrón de dolor,
gritos y desesperación. Recuerdo vagamente a hombres cargándome hacia afuera, una carreta traqueteando por las calles empedradas, el techo blanco del pequeño hospital de San Miguel. Recuerdo voces urgentes, manos tocándome, agujas en mi brazo, y después el silencio, aquel silencio pesado que marca las grandes tragedias. Cuando desperté, horas o tal vez días después, lo primero que noté fue la ausencia. Mi barriga, antes tan llena de vida, ahora estaba flácida y dolorida, pero no había llanto de bebé, no había pequeño bulto a mi lado. «Mi hijo», susurré al cuarto vacío. «¿Dónde está mi hijo?» La enfermera que entró enseguida tenía ojos compasivos. No necesité palabras. Su mirada lo dijo todo. Mi bebé, mi niño, no había sobrevivido a la violencia de aquella noche terrible. La cuna que Gerardo había prometido comprar para nuestro hijo permanecería vacía. En los días que siguieron a la pérdida de mi hijo, viví en un mundo de niebla y silencio. El Hospital de San Miguel, con sus paredes descascaradas y pasillos sombríos, se convirtió en mi universo. Mi cuerpo se recuperaba lentamente de los traumas físicos, pero mi alma parecía irremediablemente quebrada. Por la noche, cuando las enfermeras apagaban las luces, yo abrazaba mi barriga, ahora vacía, y lloraba en silencio, las lágrimas escurriendo por la almohada, sin que nadie viera ni oyera. Mamá venía a visitarme todos los días, trayendo pequeños mimos, un pedazo de dulce de leche, una flor del jardín de tía Zenaida, un listón nuevo para mis cabellos. Hablaba poco, pero sostenía mi mano con fuerza, como si intentara transferir su fuerza hacia mí a través de aquel toque. Sobre papá, ninguna palabra. Era como si hubiera dejado de existir para nosotras dos. Tía Zenaida también venía cuando podía. Se sentaba en el borde de la cama y murmuraba oraciones antiguas, pasando sus manos arrugadas sobre mi frente. «El dolor no se va a ir, Renatita», decía con su sabiduría simple. «Pero un día aprenderás a llevarlo sin que te quiebre». La única persona que no apareció fue Gerardo. Mamá dijo que habían mandado telegramas a Ciudad de México informando sobre la tragedia, pero no tuvimos respuesta. Cada día sin noticias profundizaba más el abismo dentro de mí. ¿Será que al saber de la muerte de nuestro hijo, decidió que ya no valía la pena volver? ¿Será que la vergüenza del escándalo que ciertamente corría por el pueblo lo alejó definitivamente? Fue en ese estado de desolación que recibí la visita del comisario Osvaldo, una semana después de la tragedia. Un hombre de mediana edad, bigote bien recortado y ojos cansados que habían visto mucho en esta vida. Se sentó en la silla al lado de mi cama, se quitó el sombrero y carraspeó incómodamente. «Doña Renata», comenzó, su voz sorprendentemente gentil. «Sé que este no es el mejor momento, pero necesitamos su declaración sobre lo que pasó aquella noche». Sentí el pánico crecer dentro de mí. Hablar sobre aquello, revivir cada momento terrible, no me sentía capaz. «Su padre está detenido», continuó el comisario ante mi silencio, «pero necesitamos su testimonio para mantenerlo preso. ¿La señora quiere presentar cargos?» La pregunta cayó sobre mí como un balde de agua helada. ¿Presentar cargos contra mi propio padre? ¿El hombre que, a pesar de todo, me había criado? ¿Qué consecuencias traería esto para mi madre, para mi hermana pequeña? ¿Qué comentarios correrían por las calles empedradas de San Miguel, pueblo donde todos sabían de la vida de todos? Yo necesito pensar. Conseguí decir, mi voz casi inaudible. El comisario asintió comprensivo. «Entiendo, doña Renata. Voy a dejar que piense algunos días más, pero no demore mucho. Sin su testimonio, tendremos que soltarlo». Se levantó para salir, pero se detuvo en la puerta y se volvió. «Ah, llegó esto para usted». Extendió un telegrama doblado. «De Veracruz». Mi corazón saltó. Veracruz. No conocía a nadie allí. Con dedos temblorosos, abrí el papel amarillento tan pronto como el comisario salió. «Llego mañana. Perdóname. Con todo mi amor, Gerardo». Aquellas pocas palabras reencendieron una chispa dentro de mí. Gerardo estaba vivo,
Estaba volviendo, no me había abandonado. Me aferré a esa esperanza, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en mar abierto. A la mañana siguiente, desperté con un toque suave en mi hombro. Abrí los ojos, aún pesados de sueño y lágrimas, y allí estaba él, Gerardo, mi Gerardo, con ojeras profundas y una barba por hacer que nunca había visto antes en su rostro, siempre tan bien cuidado. Parecía haber envejecido años en pocos meses. «Renata», susurró, su voz cargada de emoción. «Mi amor». Quise hablar, pero las palabras no salieron. En vez de eso, las lágrimas vinieron con fuerza renovada. Él me abrazó con cuidado para no lastimar mi cuerpo aún fragilizado. Y lloramos juntos por el hijo que nunca conoceríamos, por el futuro que habíamos soñado y que ahora parecía irremediablemente perdido. Cuando finalmente nos calmamos, él explicó su ausencia. Los telegramas enviados a Ciudad de México nunca lo encontraron, pues ya había partido hacia Veracruz, donde había conseguido empleo temporal en un hospital para juntar dinero para nuestro nuevo comienzo. Solo se enteró de la tragedia cuando llamó a tía Zenaida, preocupado por mi silencio. «Vine lo más rápido que pude», dijo, sosteniendo mis manos con fuerza. «Tomé 3 autobuses diferentes, viajé 2 días sin parar. No podía dejarte sola en esto». Su presencia trajo algún consuelo, pero el vacío dentro de mí continuaba inmenso. Gerardo escuchó en silencio. Cuando finalmente conseguí contar todo lo que había ocurrido en aquella noche terrible. Su rostro, normalmente sereno, fue transformándose mientras yo hablaba, los ojos verdes oscureciéndose con algo que nunca había visto allí antes, un odio frío y calculado. «¿Dónde está él ahora?», preguntó cuando terminé mi relato, su voz extrañamente controlada. «En la cárcel. El comisario Osvaldo vino a preguntarme si quiero presentar cargos formales». «¿Y tú quieres?», vacilé. «No lo sé, Gerardo. Es mi padre, y están mamá, Hortensia. ¿Cómo quedan ellas con todo esto?». Él se quedó pensativo y entonces hizo algo inesperado. Se levantó, besó mi frente y dijo: «Descansa ahora. Voy a resolver esto». Su calma me asustó más que cualquier explosión de rabia habría hecho. «Gerardo, ¿qué vas a hacer?». «Confía en mí, Renata. Solo confía en mí». En los días que siguieron, Gerardo dividió su tiempo entre cuidarme en el hospital y salir para resolver asuntos, como él decía, volviendo siempre con una expresión cerrada, pero sin comentar nada. Su presencia silenciosa y constante era reconfortante, pero algo había cambiado en él. El joven médico idealista y soñador parecía haber sido reemplazado por un hombre determinado y secreto. Una semana después, recibí el alta del hospital. No podía volver a la casa de mis padres, obviamente, y la casa de tía Zenaida traería recuerdos demasiado dolorosos de la noche del parto. Para mi sorpresa, Gerardo había alquilado una pequeña casa en las afueras de San Miguel, sencilla, pero acogedora. «Es temporal», explicó mientras me ayudaba a acomodarme, «hasta que decidamos a dónde ir». Fue allí, en aquella casita simple, donde tuve la conversación más difícil de mi vida. Estábamos cenando, un caldo de pollo que Gerardo había preparado siguiendo instrucciones detalladas de tía Zenaida, cuando finalmente creé valor. «El comisario me buscó de nuevo ayer», dije, rompiendo el silencio que flotaba entre nosotros. «Dijo que necesito decidir hasta mañana si voy a presentar cargos contra mi padre». Gerardo posó la cuchara lentamente. «¿Y qué decidiste?». Yo no sé si puedo, Gerardo. No puedo mirarlo a los ojos y revivir todo aquello. No puedo imaginarlo en la prisión incluso después de lo que hizo». Esperaba que él argumentara, que intentara convencerme de denunciar a mi padre. En vez de eso, simplemente asintió. «Yo entiendo, Renata, y creo que no debes hacerlo». Me sorprendí con su respuesta. «¿No quieres que pague por lo que hizo, por nuestro hijo?». Gerardo levantó los ojos hacia mí y lo que vi en ellos me estremeció. Un brillo frío, calculador, que nunca había notado antes. «Gritarle y matarlo sería demasiado rápido», dijo, su voz calma,
como la superficie de un lago profundo. Quiero que sienta lo que nosotros sentimos. Quiero que pierda todo lentamente y que sepa que fui yo. Aquellas palabras me helaron el alma. Gerardo, ¿qué estás diciendo? Él extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Renata, ¿confías en mí? Confío. Pero entonces confía cuando te digo que él va a pagar, pero a nuestra manera. Una manera que no va a involucrar que tú tengas que enfrentarlo en un tribunal, ni que tu madre y hermana sufran más de lo que ya han sufrido. Aquella noche, mientras Gerardo dormía a mi lado, me quedé despierta por horas, pensando en sus palabras. Parte de mí temía lo que él podría estar planeando. Otra parte, una parte que yo no conocía hasta entonces, sentía una satisfacción sombría al saber que mi padre no saldría impune. A la mañana siguiente, informé al comisario Osvaldo que no presentaría cargos. Papá fue liberado el mismo día, volviendo a nuestra antigua casa como si nada hubiera pasado. Todo San Miguel comentaba. Las mujeres cuchicheaban en las ventanas cuando pasábamos. Los hombres intercambiaban miradas en la plaza. Éramos el escándalo del momento. La jovencita de familia, que se embarazó soltera, perdió al bebé y ahora vivía en pecado con el médico del pueblo. Mamá vino a visitarnos secretamente una tarde. Estaba más delgada y abatida, con ojeras profundas. Él volvió a beber. Dijo en voz baja mientras tomábamos café en la cocina. Está peor que nunca. Nadie quiere hacer negocios con él. El pueblo entero le dio la espalda. ¿Por causa de lo que me hizo? Pregunté sorprendida por la reacción del conservador San Miguel. Mamá vaciló. No exactamente. Hay rumores. Rumores de que hacía trampa en los pesos de la tienda, que adulteraba mercancías. Hasta dicen que robó el dinero de la iglesia. Nadie sabe de dónde vinieron esas historias, pero todos las creen. Miré a Gerardo, que escuchaba todo en silencio. Su rostro permanecía impasible, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos que no pude dejar de notar. Aquella fue apenas la primera gota de lo que vendría a convertirse en un océano de problemas para mi padre. En los meses que siguieron, observé a distancia, a través de los relatos de mamá y de las conversaciones que oía en el mercado, cómo la vida de Eustaquio Montero se desmoronaba pedazo a pedazo. Primero fueron los rumores, después las deudas misteriosas que comenzaron a aparecer. Papeles firmados por él en momentos de embriaguez, préstamos que no recordaba haber hecho, avalistas que desaparecieron. La pequeña casa, que era todo lo que quedaba de su patrimonio, fue hipotecada sin que él supiera explicar cómo o cuándo. Y lo más extraño de todo, siempre que intentaba protestar, alegar fraude o error, surgía algún testigo afirmando lo contrario. El escribano que dijo haberlo visto firmar el documento. El comerciante que juró haberle entregado la mercancía nunca pagada. El antiguo socio que apareció cobrando deudas de años atrás con intereses astronómicos. En mi corazón crecía la certeza de que Gerardo estaba detrás de todo aquello. Cada vez que yo cuestionaba, él desviaba el asunto. Es solo la justicia divina, Renata, decía. El hombre sembró viento, ahora recoge tempestad. Fue en ese periodo sombrío que tomé mi propia decisión. La cuna vacía que perseguía mis sueños todas las noches no sería llenada con venganza. Necesitaba ser llenada con propósito. Una mañana, mientras Gerardo estaba fuera en sus misteriosas actividades, escribí al Hospital San Vicente en Querétaro. Quería saber si mi beca de estudios aún estaba disponible, si todavía podía realizar mi sueño de convertirme en enfermera. La respuesta vino 2 semanas después. Yo sería bienvenida en el próximo semestre, que comenzaría en febrero de 1970. Era la oportunidad de recomenzar, de transformar mi dolor en algo positivo, de honrar la memoria del hijo que no pude conocer, ayudando a traer otros al mundo con seguridad. Cuando mostré la carta a Gerardo, esperé resistencia. Para mi sorpresa, sonrió, una sonrisa genuina, la primera que veía en su rostro desde la tragedia. «Es exactamente lo que debes hacer, mi amor», dijo, abrazándome. «Ve a Querétaro, comienza tus estudios.
Yo necesito quedarme algún tiempo más para terminar algunos asuntos aquí. Después me uno a ti. Aquella sería la primera vez que nos separaríamos voluntariamente desde la tragedia. La idea me asustaba, pero también traía un alivio extraño. Tal vez la distancia de San Miguel, de los recuerdos, y sí, hasta de Gerardo y su obsesión silenciosa con la venganza, fuera exactamente lo que necesitaba para comenzar a sanar. Lo que no imaginaba era que el clímax de la venganza de Gerardo estaba a punto de ocurrir y que cambiaría nuestras vidas para siempre. Enero de 1970 trajo lluvias intensas para Guanajuato, transformando las calles empedradas de San Miguel en pequeños riachuelos que bajaban por las cuestas. Yo pasaba los días arreglando mis cosas para la partida a Querétaro, marcada para el inicio de febrero. Cada prenda de ropa doblada, cada libro separado, cada objeto elegido para llevar o dejar, representaba un paso hacia la nueva vida que yo intentaba construir de las cenizas de la antigua. Gerardo continuaba con sus salidas misteriosas. A veces se quedaba fuera todo el día, volviendo apenas al anochecer con aquella misma mirada determinada y secreta. Cuando yo preguntaba dónde había estado, respondía vagamente sobre asuntos del hospital o visitas a pacientes en la zona rural. Yo fingía creerle, aunque sabía en el fondo que había algo más. Mamá venía a visitarnos con frecuencia, siempre trayendo noticias del pueblo e inevitablemente de la situación cada vez más desesperada de papá. La tienda había sido definitivamente cerrada por deudas. La casa donde crecí estaba a punto de ser tomada por el banco. Los pocos amigos que le quedaban se habían alejado, asqueados por los rumores que corrían sobre su carácter y sus acciones. «Está bebiendo más que nunca», contó mamá en una tarde lluviosa, mientras tomábamos café en la pequeña sala. «Pasa días enteros en la cantina de Juvenal hablando solo, diciendo que están conspirando contra él, que alguien quiere destruirlo». Lancé una mirada discreta a Gerardo, que escuchaba todo sentado en el sillón del rincón, aparentemente concentrado en el periódico que leía. Una leve sonrisa, casi imperceptible, bailó en sus labios por un segundo. «¿Y tú y Hortensia, cómo se las están arreglando?», pregunté preocupada por el bienestar de ellas. «Nos estamos acomodando», respondió mamá con aquella dignidad silenciosa que siempre admiré. «Alquilé un cuartito en los fondos de la casa de doña Consuelo, tu amiga. Estoy cosiendo más que nunca y Hortensia está ayudando, entregando los encargos. Estamos mejor sin él, para decir verdad». Fue la primera vez que escuché a mamá hablar abiertamente sobre la separación. Siempre pensé que, a pesar de todo, ella permanecería al lado de papá hasta el final. Verla tomar las riendas de su propia vida, aunque tarde, me llenó de un orgullo silencioso. La semana de mi partida llegó, y con ella el evento que marcaría el ápice de la venganza de Gerardo. Era un miércoles. Lo recuerdo bien. Llovía desde la madrugada, una lluvia fina y persistente que empapaba todo. Estábamos terminando el desayuno cuando oímos golpes fuertes en la puerta. Gerardo fue a atender. Volvió acompañado de un hombre bajo y rechoncho, vestido con un traje oscuro, un poco grande para su cuerpo. Lo reconocí inmediatamente. Jerónimo Maya, el notario del pueblo. «Buenos días, doña Renata», saludó incómodo, quitándose el sombrero mojado. «Disculpe la intrusión tan temprano, pero el doctor Gerardo me pidió traer estos documentos hoy sin falta». Miré confundida a Gerardo, que mantenía una expresión neutra. «¿Qué documentos?». «Son solo unos papeles para asegurar nuestro futuro, mi amor», respondió Gerardo, tomando el sobre que el notario extendía. «¿Recuerdas que te hablé sobre algunas propiedades que estaban a la venta por un precio muy bueno?». No recordaba nada así, pero asentí, no queriendo contradecirlo frente al señor Jerónimo. «La subasta será hoy al mediodía», continuó Gerardo, abriendo el sobre y retirando un manojo de documentos. «Estos son los poderes que me autorizan a dar las ofertas en tu nombre, ya que no podrás estar presente». El notario carraspeó, visiblemente incómodo. «Bien, si la señora puede firmar aquí y aquí y aquí, también». Firmé donde indicaba, aún sin entender exactamente lo que estaba sucediendo. Gerardo observaba todo con un aire de satisfacción contenida,
que solo aumentaba mi curiosidad. Tan pronto como el señor Jerónimo salió, pregunté. ¿Qué historia es esa de subasta, Gerardo? ¿Qué propiedades son esas? Él se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos verdes, ahora brillantes de una emoción intensa, se fijaron en los míos. Renata, ¿confías en mí? Confío. Sabes que sí, pero entonces confía cuando te digo que hoy es el día en que todo se resuelve. Hoy es el día en que tu padre finalmente va a entender lo que significa perder todo lo que importa. Un escalofrío recorrió mi espina. Gerardo, ¿qué vas a hacer? Justicia, mi amor, solo justicia. Se levantó, tomó su saco y sombrero y salió bajo la lluvia antes de que pudiera hacer más preguntas. Pasé la mañana en estado de ansiedad, incapaz de concentrarme en las maletas que debería estar arreglando. Alrededor de las 2 de la tarde, no aguantando más la espera, me puse mi capa de lluvia y caminé hasta el centro del pueblo. Las calles estaban casi desiertas debido al temporal que ahora caía con fuerza. Instintivamente, mis pasos me llevaron hasta la plaza de la parroquia. De lejos, divisé un pequeño grupo de hombres reunidos bajo la protección del alero de la notaría. Me aproximé discretamente, quedándome a distancia, parcialmente escondida por la lluvia que formaba una cortina entre nosotros. Reconocí a Gerardo entre ellos, al lado del comisario Osvaldo y de un hombre alto y delgado que yo no conocía. Parecía una reunión formal. Papeles eran firmados, manos eran estrechadas. Y entonces, en el momento exacto en que me preparaba para aproximarme, vi a papá viniendo por la calle opuesta, tambaleándose bajo la lluvia, empapado y visiblemente ebrio. Me congelé en el lugar, el corazón disparándose en el pecho. Era la primera vez que lo veía desde aquella noche terrible. Papá llegó hasta el grupo, gritando palabras que la lluvia impedía oír claramente. Gesticulaba frenéticamente, señalando los papeles, a Gerardo, al comisario. El hombre desconocido, que después descubrí era un oficial de justicia venido de León, extendió un documento que papá rompió con furia. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en mi memoria como si fuera ayer. Vi a Gerardo aproximarse a papá, quedando cara a cara con él. A pesar de la distancia y de la lluvia, conseguí leer sus labios cuando dijo, pausada y claramente, «Tú me quitaste un hijo. Yo te quité tu tierra, tu nombre y tu futuro. Ahora puedes morir en vida». Fue en ese momento que entendí todo. La subasta, los poderes, los documentos, el rancho que papá había hipotecado, el último bien que le quedaba, herencia de mis abuelos, estaba siendo vendido en subasta judicial por causa de las deudas, y Gerardo lo había rematado en mi nombre. Vi a papá tambalearse hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Vi su rostro contorsionarse en una máscara de odio y desesperación. Por un segundo terrible, pensé que atacaría a Gerardo allí mismo. En vez de eso, cayó de rodillas en la acera mojada, las manos cubriendo el rostro, los hombros sacudiéndose en sollozos silenciosos. Aquella imagen, mi padre, el hombre que tanto temí, reducido a una figura patética llorando en la lluvia, despertó en mí sentimientos contradictorios. Una parte de mí sintió una satisfacción sombría, pensando, «Es lo que mereces». Es así como me sentí aquella noche. Otra parte sintió apenas un vacío inmenso, un cansancio profundo de todo aquel ciclo de dolor y venganza. Volví a casa antes de que cualquiera de ellos pudiera verme. Cuando Gerardo regresó, horas más tarde, estaba calmo, casi sereno. Colocó sobre la mesa de la sala un sobre grande. «Está hecho», dijo simplemente. «El rancho Buenavista ahora está a tu nombre, Renata. Puedes hacer lo que quieras con él, venderlo, alquilarlo o simplemente dejarlo abandonado para que las malas hierbas cubran todo, así como tu padre intentó hacer con tus esperanzas y sueños». Miré el sobre, después a Gerardo. «¿Y qué pasó con mi padre?» «El comisario lo llevó a casa, o lo que queda de ella. Tu madre no quiso recibirlo, entonces lo dejaron en la cantina de Juvenal. Es todo lo que merece. Acabar sus días ahogado en tequila, sin tierra, sin familia, sin respeto. Un hombre muerto en vida».
Sentí lágrimas escurriendo por mi rostro, pero no sabía decir si eran de alivio, tristeza o simplemente agotamiento emocional. Esto no nos va a traer a nuestro hijo de vuelta, Gerardo. Él vaciló por primera vez. No, mi amor. Nada traerá a nuestro hijo de vuelta, pero ahora podemos seguir adelante sabiendo que se hizo justicia. Aquella noche, acostada al lado de Gerardo en la cama estrecha que compartíamos, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La venganza estaba completa. Papá había perdido todo: tienda, casa, rancho, familia, dignidad. Gerardo había cumplido su promesa. Una demolición completa, no un acto de pasión, sino una destrucción fría y calculada. Pero la cuna continuaba vacía. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Me senté con Gerardo en el desayuno y coloqué el sobre con la escritura del rancho entre nosotros. «Quiero vender el rancho», anuncié. «Y quiero usar el dinero para estudiar enfermería, para construir algo positivo de la tragedia que vivimos. No quiero nada que venga de las manos de mi padre, ni siquiera como venganza». Gerardo me miró largamente, como si viera algo nuevo en mí. Finalmente asintió. «Si es eso lo que quieres, entonces es lo que haremos». «Hay más», continué, sorprendiéndome a mí misma con mi determinación. «Quiero que vengas conmigo a Querétaro. No para continuar esta venganza, sino para recomenzar juntos, para construir algo nuevo lejos de aquí, lejos de estos recuerdos». Vi un conflicto en sus ojos. La venganza había sido su foco, su obsesión desde la tragedia. Ahora que estaba completa, ¿qué quedaba? «¿Todavía me amas, Gerardo?», pregunté suavemente. No al médico que se convirtió en vengador, sino al hombre que conocí ayudando a traer vidas al mundo. ¿Ese hombre todavía existe? Él extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. «Existe, Renata, enterrado bajo mucha rabia y dolor, pero existe. Y sí, te amo más que a nada. Entonces, vámonos de aquí. Vamos a casarnos como habíamos planeado. Vamos a Querétaro o a cualquier otro lugar donde podamos empezar de nuevo, donde el pasado no nos defina». 3 días después, en una ceremonia sencilla en la parroquia, con solo mamá, Hortensia y tía Zenaida como testigos, me convertí oficialmente en Renata Montero de Sánchez. Al día siguiente, partimos en el primer autobús a Querétaro, dejando atrás San Miguel y todos sus dolorosos recuerdos. Nunca más vi a mi padre. Años después, supe por una carta de mamá que había muerto solo, víctima de una cirrosis hepática avanzada. No sentía alegría con la noticia, tampoco tristeza, solo la certeza de que un ciclo se había cerrado definitivamente. La cuna que quedó vacía aquella noche terrible de septiembre nunca fue llenada en el sentido literal. Gerardo y yo nunca tuvimos otros hijos. Las complicaciones de aquel parto traumático me dejaron incapaz de embarazarme nuevamente. Pero llenamos ese vacío de otras formas, con amor renovado, con dedicación a la curación y principalmente con los centenares de vidas que ayudé a traer al mundo a lo largo de mi carrera como enfermera partera. Cada bebé que recibía en mis manos, cada madre que conforté, cada familia que ayudé a formar, fue una forma de honrar a aquel hijo que no pude conocer y de probar que incluso del vacío más profundo puede nacer un propósito. Aquí en San Cristóbal, donde vivo hace más de 30 años, las mañanas son particularmente especiales. El café fresquito en la taza, el aroma de las dalias que cultivo en el jardín y el silencio acogedor de la casa que Gerardo y yo construimos con tanto amor. Él se fue hace 5 años, un infarto fulminante, mientras atendía a un paciente. Vivió como vivió después de nuestro recomienzo, salvando vidas. Nuestro viaje de San Miguel a San Cristóbal fue largo, pero necesario. Querétaro fue nuestra primera parada, donde finalmente realicé mi sueño de graduarme como enfermera. Gerardo consiguió una posición en el hospital universitario y juntos construimos una reputación sólida en el área de la salud. Fueron años de aprendizaje intenso, no solo profesional, sino también emocional. Aprendimos a convivir con el luto del hijo que nunca conocimos, transformando aquel dolor en propósito.
En 1977, ya graduada y especializada en obstetricia, recibí una invitación para trabajar en el Hospital Santa Lucía, aquí en San Cristóbal. Gerardo, siempre mi mayor apoyo, no dudó en venir conmigo. Donde tú estés, es allí que construiremos nuestro hogar, dijo, empacando nuestras pocas pertenencias para un cambio más. San Cristóbal nos recibió con los brazos abiertos, una ciudad menor que Querétaro, pero vibrante, con su universidad y personas acogedoras. Compramos una casita sencilla cerca del hospital, con un patio grande donde Gerardo plantó un árbol de zapote. Para que tengamos raíces, explicó. Y entendí la metáfora de inmediato. Estábamos finalmente listos para establecernos, para pertenecer a un lugar. El trabajo en el hospital llenó mi vida de maneras que nunca imaginé posible. Cada turno, cada nacimiento que acompañé, era una pequeña cura para la herida antigua que aún llevaba. Recuerdo especialmente a Marisol, una joven madre primeriza que llegó al hospital en trabajo de parto prematuro, aterrorizada. Sostuve su mano durante horas, orientando su respiración, masajeando su espalda, susurrando palabras de aliento. «No voy a poder, doña Renata», decía entre lágrimas. «Tengo miedo de perder a mi bebé». «Lo vas a lograr», respondí con una certeza que venía de las profundidades de mi propia experiencia. «Y yo estaré aquí. No voy a salir de tu lado, ni por un segundo». Cuando el pequeño David finalmente vino al mundo, con un llanto fuerte que resonó por la sala de parto, sentí algo sanando dentro de mí. Lo coloqué en los brazos temblorosos de la madre y, por un instante, vi reflejado en aquella escena todo el propósito de mi existencia. La cuna vacía en mi vida estaba siendo llenada, no con un único bebé, sino con centenares de ellos que ayudé a llegar al mundo con seguridad. En 1985, Gerardo y yo dimos un paso audaz. Abrimos nuestra propia clínica de obstetricia y pediatría, un espacio acogedor, diferente del ambiente hospitalario tradicional, donde las gestantes se sintieran verdaderamente cuidadas. La clínica Nacer Bien rápidamente se convirtió en referencia en la región. Ofrecíamos atención humanizada cuando esto aún no estaba de moda, simplemente porque creíamos que traer una vida al mundo era un momento sagrado que merecía todo el respeto y cariño posibles. En los 40 años que trabajé como enfermera obstétrica, ayudé a traer más de 1000 niños al mundo. Cada uno de ellos lleva un pedacito de mi corazón. Algunos, hoy adultos con sus propios hijos, aún me buscan para agradecer o pedir consejos. Nada me llena más de alegría que oír: «Doña Renata, usted ayudó a mi madre cuando nací y ahora quiero que esté conmigo para el nacimiento de mi bebé». Gerardo y yo nunca tuvimos otros hijos biológicos. Es verdad. Las cicatrices de aquel parto traumático lo hicieron imposible, pero adoptamos en nuestros corazones a cada familia que atendimos. Nos convertimos en padrinos de decenas de niños, construyendo una familia expandida que llena nuestra casa en las fiestas de fin de año y cumpleaños. La única sombra en nuestra felicidad eran las noticias ocasionales de San Miguel. Mamá vino a vivir con nosotros por un tiempo cuando Hortensia se casó en 1980. Trajo consigo historias del pueblo, algunas dulces, otras amargas. Supe que la casa donde crecí había sido demolida para dar lugar a una pequeña posada. El rancho Buenavista que vendimos se había convertido en un área de preservación ambiental, una transformación que me dio un extraño sentido de paz. Las semillas del mal habían dado lugar a algo benéfico para todos. Cuando Gerardo falleció inesperadamente, pensé que no lo soportaría. 50 años juntos, construyendo una vida, sanando heridas, haciendo la diferencia en la vida de tantas familias. ¿Cómo seguir sin la mitad de mí? Fue la terapia ocupacional lo que me salvó. Comencé a dar clases a jóvenes enfermeras en el centro de salud comunitario. Compartir mis conocimientos, mis experiencias, mi amor por la profesión, se convirtió en mi forma de mantener vivo todo lo que construimos juntos. Hoy, a los 74 años, encuentro paz en las pequeñas cosas. Mi jardín de dalias, que Gerardo adoraba.
los encuentros semanales con mis expacientes en el grupo de tejido, las clases que aún imparto los jueves, los álbumes de fotos que guardo con cariño, no de mi infancia o juventud, esos los dejé atrás, sino de nuestras 4 décadas en San Cristóbal, de los bebés que ayudamos a traer al mundo, de las familias que acogimos. A veces, en noches silenciosas, miro al cielo estrellado de Chiapas y pienso en mi hijo que no conocí. Imagino cómo sería, qué hombre se habría vuelto. Ya no es un dolor lacerante, apenas una melancolía suave, como una música distante, y siento, de alguna forma inexplicable, que él está orgulloso de la mujer que me convertí, de las elecciones que hice, de las vidas que toqué. La cuna que quedó vacía aquella noche terrible acabó siendo llenada no por un único hijo, sino por un propósito mayor, traer vida y esperanza donde antes había dolor. Y eso, mis queridos, es el mayor milagro que pude vivir. Mis queridos, cuando miro el camino que recorrí, veo claramente que el dolor nos enseña lo que ninguna facultad jamás podría. Aquella cuna vacía me enseñó que nuestros mayores vacíos pueden transformarse en espacios donde cultivamos nuestros mayores dones. Si estás pasando por un momento donde la pérdida parece haberlo engullido todo, sabes que no estoy aquí apenas como una señora de cabellos blancos contando una historia antigua. Estoy aquí como alguien que vivió la peor pesadilla y aún así encontró motivo para despertar a la mañana siguiente, y a la próxima, y a todas las que vinieron después. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando perdí a mi hijo, pensé que mi vida había terminado a los 18 años. Cuando perdí a Gerardo, temí que no conseguiría continuar a los 69. Pero aquí estoy, a los 74, todavía encontrando propósito en las mañanas de San Cristóbal. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Las manos que ven, ya arrugadas y con manchas de la edad, son las mismas que sostuvieron 1000 bebés naciendo, que secaron 1000 lágrimas de madres aterrorizadas, que aplaudieron cuando jóvenes enfermeras realizaron su primer parto solas. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. La cuna vacía nunca dejó de existir en el cuarto de los fondos de mi memoria. Está allí junto con el rostro que nunca vi, el llanto que nunca escuché, pero aprendí a visitarla sin perderme allí dentro. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme ahogado en el odio que Gerardo cultivó en los primeros años, podría haberme vuelto amarga, vengativa. En vez de eso, elegí las manos que curan, la voz que calma, el corazón que acoge. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Cada mujer que ayudé a dar a luz con seguridad fue una pequeña victoria contra la violencia que intentó definirme. Entonces, mis queridos, si esta historia tocó tu corazón, no es solo por el drama de una viejita que sufrió, sino por lo que hizo con ese sufrimiento. Si estás enfrentando tu propia cuna vacía, sea un sueño que no se realizó, un amor que partió, una pérdida irreparable, recuerda que el dolor puede ser transformado en propósito. Hazme un favor especial. Da clic ahora en suscribirse y activa esa campanita, pero no lo hagas por mí. Hazlo por aquella persona que conoces, que necesita escuchar que es posible sobrevivir al peor día de su vida. Y antes de irme, deja en los comentarios una única palabra: recomienzo. Esa palabra fue mi remedio más poderoso y tal vez sea el tuyo también. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. La vida, mis queridos, es como un parto difícil. Duele demasiado mientras sucede. Pero cuando finalmente sostenemos en los brazos lo que vino después del dolor, descubrimos que valió cada lágrima derramada.